Mi hermano usó mi parte de la herencia para comprar un auto de lujo y cuando le pedí explicaciones a mis padres, solo me dijeron que yo no sabía aprovecharlo y que el auto es parte de su crecimiento personal. Todo empezó el día en que mi hermano apareció con un auto de lujo frente a la casa de mis padres. Era uno de esos modelos deportivos brillantes, color rojo intenso, que parecía sacado de un anuncio publicitario. Las llantas impecables, los faros encendidos incluso de día, la pintura reluciendo bajo el sol como si fuera la gran estrella de la reunión. Yo estaba allí porque mi madre nos había invitado a todos para una cena familiar, una de esas que ella insiste en armar cada tanto para mantenernos unidos aunque siempre terminan en comentarios pasivo-agresivos. Comparaciones innecesarias y favoritismos descarados. Me acuerdo perfecto de cómo todos salieron a la acera emocionados, rodeando a mi hermano mientras él posaba con su maldita sonrisa. Esa sonrisa engreída que siempre le salía fácil porque desde niños lo trataron como al hijo dorado. Mientras él se pavoneaba, yo me quedé un poco atrás, mirándolo en silencio. Tenía una sensación rara en el estómago, una mezcla entre incomodidad, sospecha y un coraje que empezaba a hervirme bajo la piel. Sabía que mi hermano no tenía ingresos suficientes para comprar algo así, ni siquiera trabajando 10 años seguidos sin gastar un centavo. Así que, durante la cena, esperé mi momento y, tratando de sonar casual, pregunté qué había pasado, cómo lo había logrado, si había recibido algún golpe de suerte. Mi madre, que estaba sirviendo vino, simplemente se rió suavemente mientras decía que era una oportunidad que no podía dejar pasar, que había usado parte de la herencia que nos dejó la abuela. Me acuerdo que solté el tenedor, no porque lo tirara, sino porque de pronto no tuve fuerzas para seguir sujetándolo. Esa herencia no era enorme, pero era significativa. Era algo que mi abuela había guardado durante años, con cariño, asegurándose de que todos sus nietos tuviéramos un pequeño colchón para nuestros propios proyectos, sueños o emergencias. Yo tenía planes para ese dinero. Quería invertirlo en mis estudios de posgrado, en mudarme a un lugar mejor, en arreglar mi coche viejo que me llevaba de un lado a otro mientras juntaba 2 trabajos. Pero ahora me enteraba, entre plato y plato, que mi parte se había ido directo al concesionario de autos para que mi hermano pudiera presumir un capricho brillante. Cuando intenté reclamarlo, mi padre me miró con esa cara de decepción que siempre me dirigía cuando no hacía lo que él quería, y con voz seca me soltó que yo nunca había sabido aprovechar las oportunidades. Que al menos mi hermano estaba invirtiendo en su crecimiento personal, que debía dejar de lado el resentimiento y aprender a alegrarme por los logros ajenos. Sentí una especie de vacío en el pecho, como si alguien me hubiese sacado el aire de golpe. No fue solo por el dinero, sino por la traición encubierta en palabras suaves, por el favoritismo descarado que siempre había marcado nuestra familia pero que esta vez me golpeaba de frente. Mi madre incluso se animó a decirme que me estaba comportando como un niño egoísta, que era normal que mi hermano necesitara más porque él siempre había sido más ambicioso, más atrevido, más dispuesto a arriesgarse. Yo no supe qué responder. Me quedé allí, tragando saliva, sintiéndome diminuto mientras todos aplaudían a mi hermano, celebraban su éxito, y me hacían sentir como un simple espectador en una obra donde nunca me habían dado papel. Esa noche regresé a mi pequeño departamento sintiéndome vacío, como si me hubieran robado algo más profundo que dinero. Me acosté en la cama con los ojos abiertos, repasando cada conversación, cada frase, cada gesto, dándome cuenta de que si no hacía nada, me condenaría a ser siempre el segundo plano, el que observa. El que aplaude mientras otros se quedan con lo que es suyo. Fue allí, en esa oscuridad silenciosa, donde empecé a planear mi propia respuesta. No sería inmediata, no sería explosiva, no sería una rabieta. Sería algo más lento, más frío, más calculado. Porque si algo había aprendido esa noche, era que las victorias verdaderas no siempre se gritan. A veces, se construyen paso a paso, en silencio, hasta que llega el momento en que los demás se dan cuenta, cuando ya es demasiado tarde, de que subestimarte fue su peor error. Actualización 1. Unas semanas después, cuando la rabia había dejado de sentirse como una quemadura en el pecho y se había transformado en una especie de determinación silenciosa, me senté frente a la mesa del comedor de mi apartamento. Con una libreta abierta y mi computadora portátil encendida, repasando cada detalle que sabía sobre mi hermano.
No era solo cuestión de dinero, entendía eso perfectamente. Era cuestión de ponerlo en su lugar, de hacerle entender, aunque fuera a la fuerza, que no podía pasarse la vida creyendo que el mundo le debía algo solo porque mamá y papá lo habían puesto en un pedestal desde que teníamos memoria. La situación del auto no había sido un descuido ni un malentendido, lo confirmé cuando revisé el extracto de la cuenta común de la herencia, a la que, por supuesto, yo ya no tenía acceso. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos, escuchando el zumbido del refrigerador en la cocina y el leve tic-tac del reloj de pared, mientras se me armaba lentamente un plan en la cabeza. Recordé que el banco donde mi hermano había financiado una parte del auto, porque ni siquiera con la herencia le alcanzaba para pagarlo de contado. Tenía una política bastante estricta de control de datos y verificación de identidad. Un detalle que muchos pasaban por alto, pero que podía convertirse en una trampa perfecta si alguien sabía cómo tocar las teclas correctas. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo dos veces, busqué el número del servicio al cliente del banco, marqué y, cuando me atendieron, bajé la voz, fingiendo una mezcla de angustia y enojo mientras decía que llamaba por cuenta de mi expareja, que creía que había usado indebidamente mi número de seguro social para sus trámites financieros. La mujer del otro lado de la línea me pidió algunos datos básicos, y yo los tenía todos: nombre completo, dirección, número de cuenta, detalles de facturación. Crecí en la misma casa que él, después de todo, y mi madre, sin darse cuenta, siempre dejaba papeles y recibos tirados por ahí cada vez que yo iba a visitarla. La conversación no fue larga. La mujer me aseguró que revisarían el asunto, que bloquearían temporalmente las cuentas asociadas mientras investigaban, y que cualquier movimiento sospechoso sería suspendido por precaución. Colgué el teléfono con las manos un poco sudorosas, no porque sintiera culpa, esa etapa ya la había superado hacía rato, sino porque sabía que ese era solo el primer paso. Al día siguiente, mientras desayunaba, recibí un mensaje de texto de mi madre. Me preguntaba si sabía algo de lo que estaba pasando porque mi hermano estaba hecho una furia, hablando de bancos, tarjetas congeladas y pagos retenidos. Me limité a responder con un simple "no sé de qué me hablas", y seguí comiéndome mis tostadas, sintiendo por primera vez en semanas una pequeña chispa de alivio. Más tarde, cuando pasé a casa de mis padres, me encontré con él en el garaje, caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. Decía con voz cortante que necesitaba una solución inmediata, que no entendía cómo podían bloquearle las cuentas sin razón, que él era cliente premium, que esto era un error garrafal. Cuando me vio, se limitó a mirarme con esa mezcla de fastidio y desdén que le salía tan natural, como si yo fuera apenas un mosquito al que podía espantar. Yo simplemente asentí con la cabeza, fingí interés y seguí de largo, mientras por dentro me regodeaba en el hecho de que, por primera vez, su mundo perfecto tenía una pequeña grieta. Sabía que no era suficiente, que no podía quedarme solo en eso, pero también entendía que las mejores venganzas no se lanzan de golpe. Se construyen con paciencia, con estrategia, y con la deliciosa calma de quien sabe que el tiempo juega de su lado. Aquella noche, mientras me recostaba en la cama, me di cuenta de que no tenía que igualarlo en arrogancia ni enfrentarme a él a los gritos. Solo tenía que ser más inteligente, y sobre todo, más paciente. Actualización 2. Unos meses más tarde, después de ver cómo mi hermano había logrado salir del lío bancario, aunque no sin dejar marcas en su historial crediticio, supe que era momento de avanzar al siguiente paso. Las cosas se habían calmado un poco, al menos en apariencia. En las reuniones familiares, mamá volvía a hacer sus comentarios pasivo-agresivos sobre lo resiliente que era mi hermano, lo rápido que resolvía sus problemas, como demostraba ser una persona de acción. Papá lo miraba con orgullo mientras yo masticaba lentamente mi comida, guardando cada palabra, cada frase, en un rincón de mi cabeza donde las heridas acumuladas se convertían en gasolina para lo que venía. Sabía que si quería tocarlo realmente, tenía que hacerlo donde dolía, en su ego. No en el dinero, no en los papeles, no en las cuentas, sino en la imagen que proyectaba a los demás. Porque si algo caracterizaba a mi hermano era esa obsesión por mantener las apariencias, por ser siempre el centro de las miradas, el exitoso, el valiente, el que todos admiraban y querían imitar.
Recordé que mi hermano había comenzado a trabajar en una empresa bastante reconocida del sector inmobiliario, donde, según sus propias palabras, estaba construyendo su carrera soñada. Había logrado entrar gracias a algunos contactos que mi padre le había conseguido, y ahora llevaba meses intentando escalar posiciones, hacerse notar, que lo miraran como un tipo brillante, proactivo. Alguien digno de confianza. Sabía que sus compañeros lo respetaban por su carisma, por su forma de hablar, por su capacidad para contar historias que lo hacían quedar siempre como un hombre hecho a sí mismo, que había conseguido todo a base de esfuerzo. Lo que ellos no sabían, pero yo sí, era que muchas de esas historias eran versiones editadas de la realidad, cuentos cuidadosamente pulidos para sonar mejor de lo que realmente eran. Así que empecé a moverme con discreción. Un colega mío, que trabajaba en recursos humanos en otra empresa, me ayudó a entender cómo eran las dinámicas internas en esos lugares, cómo circulaban los chismes. Qué cosas calaban hondo y qué comentarios podían destruir una reputación sin necesidad de pruebas formales. Empecé a asistir a eventos sociales donde sabía que habría gente de la empresa de mi hermano. Me presentaba como alguien cercano, no necesariamente como su hermano, sino como alguien que lo conocía bien. Soltaba pequeños comentarios al aire, como quien no quiere la cosa. Sí, bueno, siempre has sido un tipo arriesgado, a veces demasiado. ¿No te parece raro lo del auto? Escuché que ni siquiera había terminado de pagarlo. Oh, claro, tiene talento, pero también suele exagerar mucho en las reuniones. Lo conozco desde siempre, es su forma de sobrevivir. No hacía falta ser agresivo, solo sugerente, sembrar dudas. Las personas se encargaban solas de regar las semillas. Con el tiempo, me llegaron rumores. Un amigo en común me contó que, en la oficina, algunos compañeros empezaban a mirarlo con recelo. Que un par de jefes habían comenzado a hacerle preguntas incómodas sobre su desempeño, sobre sus gastos, sobre su tiempo fuera de la oficina. Una tarde, pasé por la casa de mis padres y lo encontré sentado en el sofá, con el ceño fruncido, revisando unos papeles mientras mascullaba algo entre dientes. Cuando mamá le preguntó si estaba todo bien, él resopló con frustración y dijo que últimamente sentía que nadie lo tomaba en serio, que lo miraban raro, que parecía que algo se había roto y no entendía por qué. Yo, sentado al otro lado de la sala, fingí leer una revista mientras ocultaba una pequeña sonrisa que me subía por las mejillas. Esa noche, al volver a mi apartamento, me recosté en la cama mirando el techo, repasando mentalmente cada paso que había dado. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo una revancha, era una reconstrucción silenciosa de las dinámicas familiares. Estaba tomando, poco a poco, el control de un juego que siempre me había dejado al margen. Y lo mejor de todo era que él, con toda su arrogancia y su fachada de ganador, no tenía ni idea de que el terreno bajo sus pies empezaba a desmoronarse por dentro. Actualización 3. Un año después, cuando ya parecía que todo lo que había sembrado empezaba a dejar marcas visibles, me encontré con una oportunidad inesperada que no pude ignorar. Había pasado el tiempo suficiente para que mi hermano volviera a ponerse de pie, al menos superficialmente. Aunque en su entorno laboral las cosas no eran como antes, me lo confirmaban algunos conocidos que aún compartían información conmigo. Diciendo que ya no lo invitaban tanto a reuniones ni lo incluían en decisiones importantes, él seguía manteniendo su actitud de superioridad. Seguía paseándose en aquel auto rojo brillante, seguía publicando en redes sociales fotos cuidadosamente editadas mostrando una vida de lujo, haciendo creer que todo le salía fácil, que era exitoso por mérito propio. Mi madre, cada vez que me llamaba, seguía insistiendo en lo orgullosa que estaba de él, en cómo yo debería aprender de su espíritu emprendedor, en cómo era admirable que no dejara que las dificultades lo derribaran. Yo asentía, murmuraba respuestas vagas y dejaba que ella hablara, porque sabía que pronto llegaría el momento en que ni siquiera ella podría seguir negando lo evidente. Un día recibí una llamada de un viejo amigo que trabajaba en una aseguradora. Me contó, sin demasiados detalles pero dejando caer la información justa, que alguien había presentado una reclamación por daños de un accidente que involucraba un auto similar al de mi hermano. El asunto era extraño porque, según los registros, ese auto nunca había estado involucrado en el incidente reportado. El papeleo estaba incompleto, las firmas no coincidían del todo,
y eso había levantado sospechas internas. Mi amigo no podía decirme mucho más, pero me dejó claro que si el dueño del vehículo no aclaraba la situación pronto, podrían suspenderle temporalmente la cobertura hasta que todo se resolviera. Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor, me quedé pensando en lo irónico que era todo. Mi hermano, que había usado mi parte de la herencia para darse un gusto caprichoso, ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo por completo por algo que ni siquiera parecía estar bajo su control. Y aunque yo no había movido directamente las piezas en esa jugada, comprendí que a veces las circunstancias se alinean solas cuando uno tiene la paciencia de esperar. Poco tiempo después, pasé por la casa de mis padres y lo vi en el garaje, discutiendo acaloradamente por teléfono. Decía con voz temblorosa que necesitaba resolver el asunto del seguro, que no entendía por qué le habían retirado la cobertura, que tenía pagos al día. Que no podía ser posible que le remolcaran el auto por un error administrativo. Desde el porche, mi madre trataba de consolarlo, diciéndole que todo se arreglaría, que a veces las empresas eran torpes y que seguro todo era una confusión. Pero yo, mientras me apoyaba en la baranda del jardín fingiendo distraídamente revisar el celular, sabía que lo que estaba ocurriendo era mucho más que un simple tropiezo. Cuando finalmente escuché que un camión de remolque llegaba, vi cómo mi hermano se apresuraba a la calle, levantando los brazos, tratando de detenerlos. El conductor, imperturbable, le mostró un papel que él trató de arrebatarle sin éxito. Al final, no le quedó más remedio que recoger sus cosas del maletero bajo la mirada curiosa de los vecinos, soltando maldiciones entre dientes mientras su trofeo rojo se alejaba lentamente calle abajo. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, repasaba cada pequeño momento de aquella escena. El silencio tenso en la sala cuando regresó a casa, la cara frustrada de mi madre que ya no sabía qué palabras de aliento encontrar, la mirada perdida de mi padre que empezaba a darse cuenta de que quizá, solo quizá, el hijo perfecto no lo era tanto. Me di cuenta de que, aunque aún quedaba camino por recorrer, cada paso me estaba acercando al lugar donde siempre había querido estar, no para verlos sufrir sin motivo, sino para recordarles que yo también existía. Que yo también había sido parte de esa familia, que mis esfuerzos y mi valor no podían seguir siendo invisibles mientras ellos lo apostaban todo a un solo lado. Entendí que mi venganza no era solo contra mi hermano, sino contra el sistema familiar entero que lo había alimentado, contra las dinámicas que durante años me habían dejado al margen y que ahora empezaban, poco a poco, a desmoronarse desde adentro. Actualización 4. Unos meses más tarde, cuando el polvo de todo el asunto del auto comenzó a asentarse y mi hermano intentaba reconstruir su imagen como podía, yo me había volcado por completo a algo que llevaba mucho tiempo posponiendo. Usar el resto de mi parte de la herencia, la que no habían podido tocar ni redirigir, para invertir en mí mismo. Encontré una casa antigua en las afueras de la ciudad, un lugar modesto pero con muchísimo potencial, de esos que muchos pasaban por alto por el trabajo que representaban. A diferencia de mi hermano, yo no sentía la necesidad de comprar lujos relucientes ni de aparentar frente a los demás. Lo que yo quería era construir algo duradero, mío, algo que no dependiera de la aprobación de mis padres ni de las opiniones ajenas. Cada fin de semana, después de terminar mis turnos en el trabajo, me iba a la casa con cajas de herramientas, materiales de construcción y un plan detallado que iba siguiendo paso a paso. Lijé cada pared, reparé el techo con ayuda de un amigo que sabía de techos, armé un pequeño taller en el sótano donde comencé a trabajar con madera. Algo que siempre me había apasionado pero que nunca había tenido el espacio para explorar a fondo. Mientras yo me enfocaba en esto, la situación de mi hermano se volvía cada vez más incierta. Sabía que había intentado refinanciar el préstamo del auto, que estaba lidiando con deudas y con las tensiones en el trabajo, pero lo que más me sorprendía era la reacción de mis padres. En lugar de cuestionarlo, de pedirle cuentas, seguían defendiéndolo a capa y espada. Mi madre, en nuestras llamadas, decía que estaba orgullosa de su resiliencia, que yo debía comprenderlo, que no todos podían ser tan estables como yo. Esa frase me retumbó durante días, estables, no exitosos, no brillantes, no admirables, solo estables. Como si mi mayor mérito fuera no causarles problemas.
Lo gracioso era que no entendían que, precisamente porque había dejado de buscar su aprobación, había comenzado a construir algo mucho más sólido y auténtico. Una tarde de domingo, los invité a ver la casa. Lo hice con el mismo tono casual que ellos siempre usaban para minimizar mis logros, sin darles mayores detalles, simplemente diciéndoles que si querían podían pasar a conocerla. Mi madre llegó con su sonrisa de compromiso, esa que usa cuando no sabe si está entrando a un sitio que la va a impresionar o que la va a incomodar. Mi padre caminó detrás, mirando alrededor con expresión crítica, mientras mi hermano, que decidió acompañarlos casi por obligación, se quedó cerca del auto alquilado que ahora usaba, cruzado de brazos. Mirando todo con una mezcla de indiferencia y desdén. Cuando les abrí la puerta y entraron, noté que algo en sus expresiones cambió. Las paredes recién pintadas, los muebles sencillos pero bien elegidos, el taller impecable lleno de herramientas organizadas, el pequeño jardín trasero que había logrado revivir después de semanas de esfuerzo. Todo contrastaba con la imagen que ellos tenían de mí. Papá murmuró un bien hecho que sonó más como un formalismo que como un verdadero reconocimiento, mientras mamá daba vueltas por el lugar, soltando comentarios sueltos sobre lo acogedor que era. Como si no quisiera admitir que realmente estaba impresionada. Mi hermano, por su parte, se mantuvo al margen, fingiendo interés en su teléfono mientras yo lo observaba de reojo, notando la tensión en su mandíbula, la forma en que evitaba hacer contacto visual conmigo. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala y me permití por primera vez en mucho tiempo una carcajada silenciosa. No era la risa del que se burla ni del que celebra una victoria superficial. Era la risa del que finalmente comprende que no necesita gritar ni buscar venganza de manera directa porque el simple hecho de construir su propio camino, sin permiso ni validación de nadie, ya es una forma poderosa de revancha. Mientras mi hermano seguía atrapado en sus intentos por reconstruir una imagen rota, mientras mis padres seguían tapando sus errores para mantener viva la ilusión de que todo estaba bien, yo había conseguido algo que ninguno de ellos podía arrebatarme: paz, independencia, y un lugar propio que no dependía de las apariencias ni de los relatos que otros inventaran sobre mí. Y eso, en silencio, era mucho más dulce que cualquier auto de lujo o aplauso vacío. Actualización final. 2 años después, cuando ya había dejado atrás las pequeñas tensiones familiares y estaba completamente volcado en mi vida, un nuevo capítulo se abrió frente a mí, casi sin buscarlo. Durante ese tiempo, mi casa se había convertido no solo en mi refugio, sino también en mi taller principal. Había comenzado a recibir encargos de muebles artesanales, algo que nunca imaginé que pasaría. Y pronto empecé a ganar un ingreso paralelo que me daba la libertad de elegir los trabajos que quería hacer y rechazar los que no me interesaban. Ya no dependía únicamente de mi empleo formal, había logrado algo propio, algo que nadie en mi familia había visto venir, y mucho menos mi hermano, que seguía aferrándose a una imagen de éxito construida sobre deudas, apariencias y favores familiares. Me enteré, por conversaciones sueltas y por comentarios que llegaban a mí incluso cuando no los pedía, de que las cosas para mi hermano iban de mal en peor. El auto de lujo que había sido su orgullo se había ido definitivamente, primero por los embargos parciales, luego porque simplemente no pudo sostener los pagos. Terminó vendiéndolo a pérdida y rentando un vehículo mucho más modesto, algo que él mismo intentaba disfrazar diciendo que era por razones prácticas, pero que todos sabíamos que era una capitulación forzada. En el trabajo, las cosas tampoco iban bien. Las dudas que había sembrado en su entorno no desaparecieron con el tiempo, al contrario, se enraizaron y comenzaron a florecer en forma de exclusiones, de proyectos que no le asignaban, de ascensos que no llegaban. Sabía que mis padres trataban de animarlo, que mamá seguía insistiendo en que todo era una mala racha pasajera, que papá le daba consejos que él escuchaba a medias, mientras tanto yo, sin decir nada, observaba todo a la distancia con una mezcla de calma y, lo admito, un cierto placer silencioso. Hace poco, mientras trabajaba en un encargo importante para un restaurante local, recibí una llamada de mi hermano. Me sorprendió porque no solía llamarme directamente, salvo para temas estrictamente familiares. Al principio pensé que sería alguna noticia urgente, algo relacionado con nuestros padres, pero pronto quedó claro que no era así.
Con un tono extraño, entre forzado y nervioso, me preguntó si podía prestarle mi camioneta por unos días porque necesitaba hacer unos traslados importantes y no podía alquilar otra por problemas con su tarjeta. Me quedé unos segundos en silencio, procesando la ironía de la situación. El hombre que había usado mi parte de la herencia para comprarse un auto de lujo ahora me pedía prestado mi vehículo modesto porque no podía ni alquilar uno propio. Le respondí con voz tranquila que lamentablemente no podía, que justo esos días tenía programadas varias entregas y que dependía totalmente de mi camioneta para cumplir con los plazos. Él trató de insistir, diciendo que era solo un par de días, que me lo devolvería en perfecto estado, pero yo, sin alterarme, le repetí que no era posible, que lo sentía pero no podía ayudarlo esta vez. Cuando colgué, me quedé sentado un momento, dejando que el peso de lo ocurrido me llenara poco a poco, entendiendo que había llegado exactamente al lugar que había buscado, no uno de confrontación abierta ni de gritos, sino uno donde finalmente yo tenía la autoridad de decidir, donde mi hermano necesitaba algo de mí y yo podía, legítimamente, decir que no. En los días siguientes, mientras seguía con mi trabajo, me fui dando cuenta de cuánto había cambiado mi vida. Ya no era el hijo al que dejaban al margen en las cenas familiares, ya no era el hermano invisible que miraba desde la esquina mientras el otro se llevaba todos los aplausos. Ahora era alguien que había creado su propio espacio, su propio éxito, al margen de las expectativas familiares, al margen de lo que los demás querían imponerme. La última vez que vi a mis padres, noté un brillo diferente en sus miradas. No era exactamente orgullo, porque ellos nunca fueron capaces de expresar eso hacia mí de manera abierta, pero sí era una especie de reconocimiento silencioso, como si finalmente se dieran cuenta de que su hijo estable había logrado algo que ni ellos ni su favorito habían previsto. Y aunque nunca me lo dijeran de frente, aunque jamás llegaran a disculparse por todo lo que habían ignorado y minimizado, yo sabía que lo sentían, que lo entendían. Ahora, cuando cierro la puerta de mi casa al final del día, cuando me siento en mi taller a trabajar bajo la luz cálida de las lámparas que yo mismo instalé, siento que he ganado. No con gritos, no con enfrentamientos, no con humillaciones públicas, sino con paciencia, con estrategia, construyendo poco a poco una vida que no necesita validación externa. Y sé que mi hermano lo sabe también. Sé que, aunque no lo admita, aunque no me lo diga, siente que perdió en un terreno donde nunca pensó que yo pudiera competir, el terreno del tiempo, de la consistencia, de la verdadera construcción. Y ahí, justo ahí, es donde mi venganza encontró su mejor forma, no como un golpe, sino como un triunfo constante que se siente, se respira y, sobre todo, se sostiene.